Bueno, mis hermanos, qué bien que esta noche venimos a la casa de Dios, a pesar de haber amenaza de lluvia, ¿verdad? Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Bueno, vamos a buscar en la palabra del Señor, el libro de Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Casi siempre nosotros consideramos que, o mejor dicho, nos enfocamos en el hecho de que Dios siempre va a disciplinar, siempre va a castigar. Hay un concepto que a veces el mundo se forma de parte de Dios, y no solamente el mundo, sino los creyentes. A veces creemos siempre que Dios es algo, o mejor dicho, es alguien con el cual no se puede tratar. Y nos sorprendemos cuando vemos algunos ejemplos de la misericordia de Dios, de por qué Dios no actuó de manera recta, o no recta, sino tajante, ¿verdad? Porque Dios no, en algunos casos no tuvo paciencia, pero son casos excepcionales. Pero veamos cómo Dios actúa en su misericordia, en este caso refiriéndose a su pueblo Israel, pero por supuesto que la aplicación es porque Dios así actúa con todos nosotros. Oseas 11:1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos venir a tu casa esta noche. Te suplicamos desde ya, Señor, por cada necesidad. Tú conoces las necesidades, las peticiones de nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, pueda hablar a nuestra vida. Bendice todo lo que hacemos, Señor, cada una de las actividades que vamos a dedicar para ti. Señor, danos un corazón receptivo a tu palabra, un corazón contrito y humillado, Señor. Danos ese deseo por buscarte, Señor. Asimismo confesamos nuestros pecados, nuestras faltas delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Casi siempre la gente que tiene, a veces que se le habla del evangelio, la gente no quiere en muchas ocasiones. Y no quiere porque la Biblia dice en el evangelio de Juan que el hombre no quiere oír de parte de Dios nada, porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Casi siempre tenemos un concepto de que Dios es alguien intolerante. Creemos o consideramos que Dios es muy drástico. Y yo no estoy diciendo que Dios no discipline, yo no estoy diciendo que Dios no sea, digamos, no tenga un límite de su paciencia. Sí la tiene. Dios tiene un límite de paciencia. La Biblia dice de que Dios es un Dios vivo, es un Dios de vivos. Cuando hablaba de los patriarcas, ¿verdad? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice fue Dios de quien fue Abraham, Isaac y Jacob. No, dice el Dios de los patriarcas, porque está hablando de que esas personas están vivas, están delante de Dios, delante del Padre. Pero estamos hablando de que el Antiguo Testamento nos da
nos muestra muchos casos donde Dios trató de una manera drástica en muchas ocasiones. Nosotros podríamos basarnos en el hecho de cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Nosotros nos damos cuenta que Dios, obviamente, dice la Biblia que la paciencia de Dios se agotó. Y por supuesto termina destruyendo estas ciudades y otras más cercanas ahí. Cuando se habla del diluvio en el libro de Génesis, dice de que Dios veía que en la humanidad, en esa generación, el hombre era de continuo a hacer el mal. Entonces, por supuesto que hay un límite para todo. Hay cosas que Dios ya no las va a soportar. Hay momentos donde Dios establece los límites del ser humano. Y el libro de Oseas, que el cual hemos leído, este capítulo 11, está hablando acerca de la misericordia de Dios a su pueblo. Y habla acerca de cómo Dios trató con su pueblo Israel. Nosotros vemos que ahorita está Israel en estos momentos está pasando unos momentos difíciles. Nunca han sido un pueblo de tener paz. Siempre han tenido muchas dificultades, de muchos enemigos. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios ha tratado, dice la Biblia que cómo Dios ha tratado a su pueblo y que dice que es un pueblo obstinado. La palabra obstinado significa un pueblo rebelde. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, si vamos a tener el concepto de que Dios es drástico, bueno, depende de con quién esté tratando. Si es como el pueblo de Israel fue un pueblo obstinado, o sea, rebelde, incidente en los mismos errores, entonces Dios va a terminar su paciencia. Pero nosotros tenemos que recordar que todo lo que la Biblia describe, cuando habla acerca de su pueblo Israel, cuando habla de muchos otros casos donde de alguna manera a veces la gente se asusta y el creyente siempre considera que Dios no tiene paciencia. Pero para todo esto es lo que la Biblia nos muestra, cómo Dios trató con su pueblo Israel y la manera como lo expresa el profeta Oseas. Hay una aplicación aquí en el versículo 1, en Oseas 11:1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces este versículo, hay dos maneras de interpretarlo. Una de ellas es que se refiere a Israel cuando estuvo cautivo en Egipto y que manda a Moisés a sacarlo de la esclavitud. Claro, está refiriéndose a Israel y lo hace de una manera personificándolo, porque dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces hay otra interpretación también, que lo mismo sucede cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia de que el Señor Jesús en su momento y con los padres terrenales se tuvo que ir a Egipto por un tiempo y luego regresar porque el niño corría el riesgo que le quitaran la vida. Acuérdense que en ese momento hasta inclusive la iglesia tradicional ha hecho su celebración por ahí, pero la Biblia dice que ellos se fueron para Egipto, los padres de niños de Jesús con él se lo llevaron. Y luego pues cuando ya no corría peligro, cuando ya este hombre que había amenazado con matar al niño Jesús en su corta edad,
Cuando él muere, entonces Dios le manda a decir que regresen, ¿verdad? Entonces está esa otra aplicación, pero acá está refiriéndose a Israel cuando los va a sacar de la esclavitud en Egipto. Pero, ¿por qué lo menciona? Lo menciona por el hecho de que Dios tiene una gran cercanía con su pueblo, un gran amor y un gran cariño por su pueblo. Por eso es que dice, cuando Israel era muchacho, o sea, dice Dios, yo tengo muchos años de estar tratando con mi pueblo Israel. Y aquí es donde nosotros tenemos que recordarnos, ¿cuántos años tiene Dios, o mejor dicho, cuántos años tenemos nosotros de conocer o de estar cerca de Dios? No lo sé. Pero para el tiempo que tengamos, Dios nos conoce perfectamente. Y nosotros también le conocemos la manera como Dios nos trata. Por eso es que el versículo 2 dice, cuanto más yo los llamaba, habla del pueblo de Israel, que era un pueblo muy obstinado, muy rebelde, muy necio. Entonces dice, desde que estaba muchacho a Israel, yo lo amé, yo lo llamé de Egipto, es decir, yo lo saqué de la esclavitud cuando me clamaban. Yo estuve con ellos, yo me daba cuenta de lo que sufrieron. Entonces yo los llamé de la esclavitud, los saqué. Pero dice, pero una vez los saqué, cuanto más yo los llamaba, yo llamaba su atención, tanto más se alejaban de mí, dice. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Y yo me recuerdo que cuando el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés sube al monte donde Dios le va a dar las leyes, miren, si no había pasado ni tanto tiempo, y dijeron, este Moisés ya no regresó, no sabemos qué se hizo. Y comienzan a pedirle a Aarón, que era el hermano de Moisés, que les hiciera un ídolo del oro que Dios mismo puso en el corazón de los egipcios, que les dieran, que les donaran antes de salir de la esclavitud. Entonces, Aarón tuvo una cierta participación de no influir o de no poderles recordar todo lo que habían pasado y cómo era posible que ellos tenían ese descaro de olvidarse de Dios, de que los sacó de la esclavitud, y estando en el desierto, cuando ven que Moisés no aparece, entonces piden que le fabriquen una imagen. Pero eso es lo que dice el versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, ¿verdad? Que todo lo que pasó entre que Dios los saca de Egipto, los trae por el desierto, y luego ellos piden que le fabriquen ese ídolo. ¿Qué cosas pasaron? Muchas cosas. Dios hizo grandes señales antes de que ellos salieran de allá de la esclavitud. Y pareciera que Israel seguía. Él sabía, Israel, el pueblo de Israel sabía. Pero parecía que seguía ignorando todas las señales de parte de Dios. Entonces dice el profeta, cuanto más yo los llamaba, ellos se alejaban más de mí. Qué terrible es cuando nosotros vemos que una persona es obstinada. No hay manera como usted le saque de su mente una idea, pensando lo que quizás en su momento consideraba. Es una persona necia, es una persona que por más que le explique. El libro de Proverbios dice que con el necio, aunque miren, lo trituren, así dice. Aunque trituren al necio, seguirá igual. Entonces el pueblo de Israel
Dice la Biblia que era un pueblo obstinado. Entonces, entre más Dios trataba con ellos, entre más Dios los llamaba, ellos se obstinaron en alejarse de Él. Y cuando dice, veamos lo que dice, en Oseas capítulo 13, versículo 2, un poquito más adelante, Oseas 13, 2. Y ahora añadieron a su pecado, miren lo que dice, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Entonces está hablando, ¿verdad?, acerca de que entre más Dios los llamaba, les hacía señales, porque usted analiza en el tiempo cuando ellos estuvieron en el desierto, Dios de día y de noche era visible para ellos. No que vieran a Dios, sino que de noche una columna de fuego. Y de día, dice, en igual manera había una señal donde se detenía, a través de una nube, donde se detenía el pueblo de Israel porque tenía que obedecerlo. Pero estamos hablando de que Dios se hizo visible a través de esta señal. No solamente eso, hizo tantas señales, pero la más certera fue en la muerte de los primogénitos antes de salir de la esclavitud. Pero cualquiera dice, ¿verdad?, entre más Dios estaba con ellos, pues ellos más se alejaban. Veamos lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Versículo 16. Claro, aquí está hablando de la manera como el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, ¿verdad? Entonces estamos viendo la manera como Israel era obstinado. Veamos lo que dice. Segundo libro de Reyes 17, 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y eso es lo que yo quería recalcar en esta noche, que después de toda esa actitud del pueblo de Israel, le provocaron a ira a Dios. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿qué tanto? ¿Cuántas veces le fallaron a Dios? Y aquí es donde yo quiero dejar también esa enseñanza en esta noche. ¿Cuántas veces Dios está tratando con el creyente? Muchas ocasiones. Muchos entendemos a la primera de las ocasiones, pero otros no. Entonces a veces el concepto de que mucha gente tiene que Dios es bien drástico, el concepto que tenemos, que la Biblia enseña de algunos de los ejemplos, le decía, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, y así otras oportunidades, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto, que algunos se rebelaron en contra de Moisés, Coré y Datán, que por cierto eran un grupo como de unas 250 personas, entre ellos y su familia, eran unos líderes dentro del pueblo de Israel. Entonces se rebelaron en contra de Moisés, pero prácticamente era en contra de Dios. Y al final dice la Biblia que Dios hace que la tierra
se abra y se los trago vivos. Entonces nosotros vemos esos casos y a veces nos formamos el concepto de que Dios es demasiado estricto. Pero no estoy diciendo que Dios no lo sea. Estoy diciendo que en muchas ocasiones, para con Israel, ¿cuántas veces, dice el libro de Oseas, cuántas veces Dios los trató? Y los trató de la mejor manera. Dice ahí, cuanto más yo los llamaba, dice, más se alejaban de mí. ¿Cómo se alejaban de Dios? Con lo que acabamos de leer en el segundo libro de Reyes. Sacrificaban sus hijos, dice que pasaban sus hijos por fuego. Eso era, los quemaban. Pasar sus hijos por fuera, pero por fuego, perdón, era quemarlos para ofrecerlos a otros dioses. Qué terrible eso. El pueblo de Israel sabía lo que estaba haciendo. Y no solamente eso, adoraban imágenes, diferentes ídolos. Y usted dice, ¿y esto de dónde lo copiaron ellos? Acuérdense que en el trayecto que traían en el desierto y cuando llegan a la tierra prometida, parte de lo que ellos habían encontrado en la tierra prometida, habían algunas de estas ciudades donde la gente estaba enfocada en la idolatría. Yo no sé si es fijó, y no lo sé, pero por allá anda circulando un video de estos dos terremotos de Venezuela, y que decían, ¿verdad?, que un grupo de gente ahí de Venezuela estaba pues en una celebración a alguna de las deidades, o sea, a un ídolo por ahí. Algunos lo llaman pues una tradición, pero lo cierto era que dice ahí, ¿verdad?, que estaban así como que haciendo un ritual. Y yo recuerdo, y en ese preciso momento es donde comienza uno de los terremotos. Y yo recuerdo que en Israel, que ya va a ser, hoy en octubre va a ser un año ya, un año más, ¿verdad?, de ese ataque bien difícil, mortífero que tuvo Israel, de más de 1,000 personas que murieron. Y yo recuerdo que habían estado celebrando en Israel una especie era como una fiesta. No era una fiesta religiosa, era una fiesta pagana, lo vamos a decir así. Entonces, por supuesto que a Dios tiene límite. Dios tiene una paciencia. Entonces el libro de Oseas está explicando que, considerando que muchos creen que Dios es muy estricto, la Biblia nos explica, en Oseas nos explica que Dios trató de diferentes maneras con su pueblo. Dios le dio varias oportunidades. Y vean lo que dice. Veamos Oseas capítulo 11, versículo 3. Vean la confianza que Dios tenía con Israel. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. O sea, ese es un lenguaje del cual el profeta está hablando y está mencionando que Dios es el que los protegía siempre. Cuando habla de Efraín se está refiriendo a Israel. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Está ejemplificando o está ilustrando el hecho de que así como a un niño, la figura que el profeta da, que así como un padre cuida de un niño, que lo lleva de la mano, que lo protege, etcétera. Por eso dice ahí, con todo esto yo enseñaba a andar al mismo Efraín, que es la ilustración también de cuando un niño no puede caminar. Un niño, póngale de año y medio, no puede caminar. Entonces está enseñándole a caminar el padre o la persona que lo cuida.
Así como en su momento se cuida de ese niño para ayudarle, para enseñarle, lo lleva de la mano, no lo puede soltar, se va a caer. Entonces, así Dios cuidaba de Efraín, hablando de Israel. Entonces, pero dice, lo que sucedió es que yo le cuidaba, yo lo tomaba de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. O sea, no se dio cuenta que yo estaba con ellos, guardándoles, librándoles de sus enemigos, protegiéndoles, bendiciéndoles. Entonces, la manera como el profeta está explicando es cuántas cosas Dios hizo para con su pueblo. Por eso dice el versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y eso hace recordatorio de cuando salen de la esclavitud de Egipto. Porque la figura que menciona acá dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Es decir, la ilustración es que así como al animal de carga se le ponía un yugo para que trabajase, entonces cuando se le quitaba el yugo, ese animal de carga era libre, aunque fuera por un momento, pero se le quitaba ese peso, se le quitaba esa obligación de tener que llevar o de jalar algo. Entonces dice ahí, ¿verdad? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan, es un comparativo, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así como se trata un animal de carga que dicen, no, ya no lo vamos a ocupar para que esté arrastrando esa carreta, ¿verdad? El yugo es lo que se le pone en la nuca a los animales de carga y tienen que comenzar a jalar una carreta o que van a ir o el arado. Entonces, pero dice, la ilustración dice, yo fui como aquel que los liberó de la esclavitud y quité de ellos el yugo y les puse la comida enfrente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir eso? Así fue Dios con Israel. Los trató, mire, si la esclavitud los trató como animales, dice Dios, yo los traté de manera humana, como reconociendo que son mi pueblo, que los amo, pero parece que ellos no se dieron cuenta de cómo yo estaba con ellos y yo los cuidaba. Por eso es que dice, veamos lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 4. Aquí hay un ejemplo de la viña que habla de Israel. Acordémonos que siempre que se hace mención a una viña se hace referencia a Israel. Isaías 5:4 está ejemplificando a través de una viña. También dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Pero el versículo 4, leamos el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Entonces, Dios trató con Israel de muchas maneras, de manera humana, les quitó la esclavitud, les cuidaba, como un niño les enseñó a andar, los sujetaba de los brazos, estaba con ellos, quitó de ellos el yugo, les puso delante la comida, los cuidaba, los guardaba, los ayudaba, los bendecía. Y parece que Israel no entendía quién lo hacía. Pareciera que ignoraba todo eso. Entonces, algunos siempre estamos diciendo, es que Dios era muy drástico con Israel. Y le mencionaba, hubo algunos casos, donde si bien es cierto, Dios se muestra muy lleno de disciplina, pero la explicación que Oseas nos da
es que Dios ha sido muy grande en misericordia con su pueblo y ha sido grande en misericordia con nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros, Dios no nos trata como lo que hemos sido. La gracia, la misericordia de Dios es mucho más grande hacia cada uno de nosotros. Entonces, hay algo que Dios termina haciendo con Israel. Veamos lo que dice Oseas capítulo 11. Veamos lo que dice en versículo 5. No volverá a tierra de Egipto. Es decir, no lo voy a enviar a la esclavitud de Egipto como estaba en su tiempo, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Entonces usted se pregunta, ¿y qué pasó con los asirios? Los asirios son los que invadieron y se llevaron las 10 tribus, que en la actualidad todavía se le dice o se le conoce teológicamente como las tribus perdidas. Porque no es como Judá, ¿verdad? 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron llevados, es el reino del sur, fueron llevados a Babilonia, pero 70 años después Dios los hace regresar a Jerusalén. Pero el resto de las otras 10 tribus, que se le conoce como las tribus perdidas, que fueron llevados a Asiria por el imperio asirio, que así como Judá fue disciplinado, también Asiria disciplinó al reino del norte. Entonces dice acá, mire, no van a volver a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Al final nosotros nos damos cuenta de que ellos, a través de su necedad, Dios tuvo que actuar. Pero aquí es donde nosotros decimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios trató con ellos? Pero eso sí, como último recurso, Dios tuvo que recurrir a la disciplina, al castigo. No fue que al principio Dios utilizó el castigo, les dio muchas oportunidades. Por eso es que la Biblia nos enseña que Dios es grande en misericordia. Y lo contrario que muchos a veces decimos, es que Dios es bien drástico. No, Dios le dio muchas oportunidades a su pueblo de Israel. Pero tras una y otra y otra y otra y otra, entonces, un pueblo obstinado. Al final Dios dice, ni modo. Si no quisieron entender, entonces los asirios los van a llevar. Porque los asirios son los que al final terminan realizando la disciplina de parte de Dios, o el castigo que Dios había puesto para su pueblo. Eso fue muchos años después de la esclavitud que estuvieron ellos allá en Egipto. Veamos lo que dice el Salmos 32, 9. Salmos 32, 9. Salmos 32, 9. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros comprender? Bueno, que Dios es grande en misericordia, pero que también Dios tiene paciencia. Y eso sí, Dios, o el límite de la paciencia de Dios, pues probablemente muchos de nosotros lo estamos llevando al límite, ¿verdad? A lo último. Salmos 32, 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Claro, Israel fue obstinado, ¿verdad? Y contrario a lo que muchos dicen de que Dios es muy, no tenía para con ellos misericordia, sí la tuvo. Sí tuvo misericordia. Pero Dios al final dejó como último recurso la disciplina. Y eso es lo que también nosotros tenemos que recordarnos. Acordémonos en Ezequiel 33, 11, cómo Dios trata con las personas. Por si siempre hay alguien que nos dice, ¿verdad? No, mire, ya me hablaron muchas veces de las cosas de Dios, pero quizá más adelante, ¿verdad?
Entonces, Ezequiel 33:11, vea cómo Dios trata a las personas. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí directamente se refiere a Israel también. Entonces dice, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se vuelva, yo quiero perdonarlo. Entonces yo quiero que se vuelva y quiero que se acerque a mí. Entonces, como último recurso, Dios deja el castigo y la disciplina. Pero no tenemos nosotros que esperar como último recurso de eso, sino más bien en su momento, a tiempo. La misericordia de Dios, dice uno de los proverbios, es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, pero no podemos nosotros decir, es que Dios es bueno y como Él es bueno, entonces me va a soportar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si bien es cierto, aunque Dios deja como último recurso la disciplina, el castigo para sus hijos, para su pueblo, pues Dios tiene un límite. Y nosotros necesitamos evitar llegar y alcanzar ese límite. Dame lugar, pues, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche porque tú nos das tu palabra, porque tú nos has dado este mensaje. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Bendice a cada persona que esta noche nos reunimos en tu casa. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice las ofrendas y los diezmos. Multiplica, Señor, cada centavo. Obra, Señor, en los corazones. Obra, Señor, en las finanzas de tu pueblo, de tu iglesia. Suple cada una de ellas de las necesidades, Señor. Gracias por ese mensaje que tú nos das en esta noche, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a cantarle al Señor y luego vamos a recoger la ofrenda. Y acuérdense, llegamos al momento de orar por las peticiones y los testimonios. Vamos a cantarle al Señor. Es el momento para los testimonios. ¿Habrá alguien que tenga testimonio para compartirlo con cada uno de nosotros? ¿Habrá alguien que tenga agradecimiento al Señor? Hoy es el momento para honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguien que quiera darle las gracias a Dios por ese milagro, por esa bendición, por esa provisión, por esa protección en nuestra vida? ¿Habrá alguien, mis hermanos? Recordémonos el poder honrar a Dios con todas las cosas que Él hace en nuestra vida. A muchas veces, posiblemente quizás nuestros anhelos, nuestras peticiones sean situaciones materiales, pero se nos olvida que Dios nos da una buena salud, porque enfermarse hoy en día es caro y todos lo sabemos. Y no solamente eso, sino que tiene que ir a un lado, tiene que ir a otro, y mire que fíjese que regrese, ¿verdad? Y a veces pues tal vez lo pueden atender, pero no siempre se tiene esa oportunidad. Pero que mejor, ¿verdad?, el recordar que Dios nos da una buena salud, una salud estable. Hay mucha gente que está muy difícil o pasando momentos muy difíciles. Muchos casos de personas que tienen que ser intervenidas, personas que están en un tratamiento, en alguna enfermedad en específica, pero es muy bueno agradecerle a Dios por la salud, ¿verdad? Si no hay nadie que tenga su agradecimiento al Señor, pues vamos a clamarle al Señor, vamos a pedirle por cada una de las necesidades. Acuérdense que tenemos un Dios todopoderoso, lleno de misericordia,
lleno de gracia hacia nosotros y sobre todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa búsqueda constante de Él. Recordémonos que todas las cosas que suceden, pues Dios está en un control total y absoluto de cada una de esas situaciones. Vamos a orarle, a pedirle al Señor de todo corazón. Padre, gracias esta noche te damos porque nos das la bendición, la oportunidad de buscarte. Nos da, Señor, la oportunidad, Señor, de venir a tu casa y con todas las cosas, Señor, que podamos estar padeciendo o pasando, Señor, sabemos que tenemos esperanza en tu palabra, en tus promesas, en tus milagros, Señor, y sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres el que hace los milagros, que tú eres el que abre las puertas, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Asimismo, Señor, sabemos que muchas de nuestras vidas tienen un proceso, pero al final, Señor, sabemos que tú siempre estás con nosotros y tratamos siempre de tomarnos de tu mano. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos que bendigas el trabajo de este fin de semana, el evangelismo de mañana, Señor. Bendice la casa de oración, bendice los cultos del día domingo. Obra, Señor, en las vidas, en los corazones. Danos, bendito Dios, esa paz que solamente tú nos puedes dar. Obra esa sanidad completa en nuestros hijos. En ese cáncer, Señor, quita completamente ese cáncer, Señor. En Andrés Hernández, pedimos por la sanidad también, quitando esos ganglios, Señor. Esas inflamaciones, Señor. Pon tu mano de sanidad, Señor. Da una salud física y una salud mental para tus hijos, Señor. Bendito Señor, una salud espiritual también clamamos, Señor, que seas tú concediendo a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice todo aquel, Señor, que esta noche está clamando por sanidad de diferentes enfermedades. Señor, devuelve ese gusto, esa vista, ese olfato a tus hijos, a tu hija, Señor. Devuelve esos sentidos, Señor. Regala ese milagro, Señor. Regala ese borrasaldo para esas deudas, Señor. Provee para ese trabajo para tu hija, Señor. Suple esas necesidades, Señor. Bendice el evangelismo, bendice cada uno de los ministerios, Señor, los servidores, Padre. Clamamos de todo corazón, Señor. Y mi corazón está ya en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Bendito Señor, pon tu mano de sanidad en ese cáncer, en ese problema de azúcar en la sangre, en esa presión alta, en esa operación que se ha practicado, Señor, esa recuperación de tu hija, de tu hijo. Obra, Señor, ese milagro de sanidad en ese problema del corazón, en esa infección, en los riñones, Señor, ese problema del corazón, ese problema de alergia, Señor. Quita, Señor, toda alergia, toda enfermedad de tus hijos. Glorifícate, Señor, en ese milagro. Glorifícate, Padre, en ese problema de salud de tu hija, de tu hijo. Señor, obra en las finanzas de tu pueblo. Obra, Señor, en aquel que no tiene trabajo. Obra en aquel que tiene deudas. Señor, esa persona que está clamando por una provisión de casa, una provisión de ese vehículo, una provisión de un empleo. Señor, esa bendición material, esos emprendimientos, esas ventas, Señor, que seas tú obrando, dando bendición, Señor, en esos emprendimientos. Padre, abre las puertas donde están cerradas, donde hemos intentado muchas veces, pero tú eres bueno, Señor. Tú eres grande en misericordia, Señor. Regala un milagro para tu hija, Señor. Regala un milagro para tu hijo.
Manda esa provisión para esos estudios de nuestros hijos. Manda tu protección, Señor, en todo lo que hagamos. Ponemos en tus manos esos proyectos, Señor, como familia, Señor. Esa solicitud que vamos a poner, Señor, está en tus manos. Que seas tú, Señor, seleccionando esa solicitud y dando, Señor, el visto bueno, y dando, Señor, la oportunidad a tu hija, a tu hijo, Señor, dando esa bendición. Padre, tú conoces nuestras peticiones, nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestras aflicciones, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Y tú eres bueno, Señor, y eres grande misericordia, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas. me amas. Bendito Señor, obra en los hogares, en los matrimonios, Padre, regala esa bendición en esos matrimonios, en esas finanzas, en esos hijos, en esos problemas que puedan haber dentro del hogar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, que sea tu Espíritu Santo bendiciendo cada una de esas familias, cada uno de esos matrimonios, Señor. Y aquellos que también padecen diferentes situaciones, Señor. Tal vez no solamente son enfermedades, también son problemas legales, problemas con algún familiar, o estamos clamando por una bendición para ellos, Señor. Padre, concede esta noche, ten misericordia, Señor, tú eres bueno. Tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Obra en ese problema de tu hija, Señor, ese problema que tiene tu hijo, Señor. Reprenda al enemigo, Señor, danos esa tranquilidad y esa paz que solo tú puedes dar, Señor. A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, De potestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él.
cada imperio poderoso. Bendito Señor. Concede aquellas peticiones, Padre, que no hemos mencionado. Esa necesidad que no conocemos, pero que tú sí la conoces. Esa angustia de tu hija, de tu hijo, Señor. Esa falta de ese bien. Esa situación, Señor, personal. Ese malestar, Señor, en el cuerpo. Ese malestar en el corazón. Esa intranquilidad que tenemos, Señor. Quita todas nuestras cargas, Señor. Aléjanos, Señor, de toda situación de maldad. Señor, fortalece nuestras áreas débiles, bendice todo lo que hacemos. Ponemos en tus manos el trabajo de tu iglesia en este fin de semana, Señor. Lo pedimos de todo corazón, clamamos, Señor, que seas tú quien obre en las almas que se les va a hablar el día de mañana. Que sea tu Espíritu Santo preparando los corazones y cada una de las vidas de esas personas que se les va a hablar tu palabra. Bendice, Señor, aquellas necesidades de las cuales clamamos y recordamos, Señor, reconociendo que tú tienes siempre una respuesta y una salida para cada dificultad. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo rogamos y lo suplicamos de todo corazón, Señor. Vamos a cantarle al Señor. Tu nombre es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu nombre es grande, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, Padre, por esta noche. Bendice el regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo nosotros oramos y lo pedimos. Amén. Demos lugar para eso, Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. No olvidemos mañana casa de oración y evangelismo. Salida acá a las 8:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo también.